Buenas tardes, mi nombre es Octavio Rodríguez Robles, estudiante de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas en la carrera de Negocios Internacionales. Hablando del tema de crédito y cobranza, bueno, esa es la materia, y hablaremos de los temas que se vieron en el cuatrimestre, que es Bancomext, que es el primer tema. Bancomext, o Banco Nacional de Comercio Exterior, tiene por objetivo contribuir al desarrollo y generación de empleos en México, otorgando préstamos para que no se estanque los negocios en este país. La siguiente es crédito internacional, que se basa en operaciones de crédito que incluyen toda transferencia directa o indirecta de recursos financieros entre dos o más países. Esto ya sea en la moneda que se quede de acuerdo, que principalmente, como siempre, se ha tomado el dólar en la mayoría de las ocasiones. Las inversiones internacionales se comportan independientemente de los otros sectores, créditos singulares y créditos sindicados. Son los extendidos por un banco en una empresa extranjera del sector público o privado, o a una empresa multinacional. Esto puede ser entre entidades o naciones, o simplemente también puede entrar empresas privadas dentro de la ciudad. Contratos. Se denomina contratos un documento legal que expresa un acuerdo común entre dos o más personas. ¿Quién no ha escuchado hablar de un contrato? Que toma acciones legales para acordar ciertos eventos que se tienen planeados. A continuación, tipos de contratos. No vamos a entrar a especificarlos porque es algo extenso. Y son los siguientes: unilaterales y bilaterales, onerosos y gratuitos, conmutativos y aleatorios, principales y accesorios, instantáneos y de trato sucesivo, consensuales y reales, privados y públicos, entre otros. Continuamos con partes de un contrato. Esto ya es el cuerpo del documento donde se especifican la información que se va a tratar. El título, en donde se indica la naturaleza del contrato. Depende qué índole sea, ahí se va a especificar. Cuerpo sustantivo. Primera sección, donde empieza el documento, que especifica la fecha y los involucrados, entre algunas cosas que tengan que ver con la identificación de los objetos. Exposición, donde se da relación a los antecedentes y hechos registrados y se incluyen cláusulas explicativas necesarias más adelante. Es donde se estipula lo que se va a tomar en cuenta, se especificando en qué se van a basar para este contrato. El cierre, después de que ya todo se especificó, las reglas y cómo se va a interpretar y cómo se van a tomar a cabo esas normas, sigue el cierre, que son las firmas de ambas partes o las partes incluyentes que existen en este contrato. Y tenemos la diferencia entre contratos y convenios. Se ha escuchado hablar de los convenios, pero no es lo mismo que los contratos, ya que los contratos conllevan a legalidades, mientras que los convenios es lo que solemos escuchar como la palabra, que en ciertas ocasiones que no son tan rigurosos o muy complicados, se puede usar el contrato. Esto ya depende de la confianza que se le tenga en las dos partes o las partes involucradas. Pero si llega a haber un problema de índole legal, legalmente ya no se puede recurrir a nada, porque simplemente fueron palabras al aire. Así que para situaciones más complejas o más delicadas sí se deben de usar contratos, porque ya actúan con legalidad. Continuamos con los Incoterms. Son términos de 3 letras de cada uno que refieren las normas de aceptación voluntaria para la de partes de un contrato de compraventa internacional. Son códigos que se toman que depende del código para saber de qué se está tratando ese contrato. Tenemos términos en EXW,
El vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los propios locales del vendedor. Esto es una entrega directa a la salida. Sigue la terminología en F, que están los códigos FCA, FA, FAS y FO. Al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte elegido, y esto lo paga el comprador. Sin embargo, el vendedor simplemente se encarga de entregar la mercancía al transporte y de ahí ya no se hace cargo él de cualquier situación que pase después. Terminología en C: CF, CI, CPT y CIP. Estos son los códigos. Y el vendedor contrata el transporte, esta vez él lo paga en vez del comprador, pero sigue sin hacerse cargo de daños a la mercancía o de cualquier situación que acontezca en ese transcurso. Terminología en D: DPU, DAP y DDP. En este caso, el vendedor soporta todos los gastos del transporte y asume toda la responsabilidad de la mercancía para llevarse del punto A al punto B hasta llegar al país que se hizo ese encargo. Los Incoterms tienen mucho tiempo ya funcionando. Como decimos, son códigos para especificar de qué tipo de contrato se va a tratar, y de esta forma los encargados se acomoden a precios o circunstancias en las que están. Estos Incoterms por lo regular se renuevan o tienen una actualización cada 10 años. Entonces el año pasado, 2020, hubo los nuevos Incoterms que a lo mejor no cambian del todo, pero sí tienen algunos cambios para mejorar estos tratados o firmas. Por mi parte es todo.